Una columna lo podemos definir perfectamente. Lo primero es un elemento vertical que recibe las cargas de las vigas y se las transmite a la cimentación. Su función va a ser absorber esfuerzos verticales y esfuerzos horizontales. ¿Para qué? Para dar estabilidad a nuestro edificio. Por lo tanto, son elementos fundamentales. ¿Dónde nace la columna exactamente? ¿En el cimiento, sobre cimiento? ¿Dónde? No, la columna puede nacer en dos elementos. O nace sobre el cimiento o nace sobre una zapata o una losa de cimentación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nacemos sobre un cimiento, ahí es importante amarrar bien las barras para evitar cuando hacemos el vaciado se puedan mover y hagan que perdamos el aplome de nuestra columna. Porque es muy importante que nuestra columna esté bien aplomada. Vamos a conversar el día de hoy con el ingeniero Juan José Pesquera Prados, bien, que es un ingeniero que tiene más de 33 años en el ejercicio de la profesión de la edificación y está con nosotros, él pertenece a Censico, ¿no? Una entidad muy importante. Vamos a hablar acerca de las columnas, muy importante sobre todo en la autoconstrucción de la vivienda. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está, ingeniero? La Muchas gente gracias. está muy ávida de conocer más acerca de la autoconstrucción asistida y habíamos hablado de los cimientos, ahora vamos a conversar acerca de las columnas. ¿Podemos definir lo que es una columna? Sí, una columna lo podemos definir perfectamente. Lo primero es un elemento vertical que recibe las cargas de las vigas y se las transmite a la cimentación. Su función va a ser absorber esfuerzos verticales y esfuerzos horizontales. ¿Para qué? Para dar estabilidad a nuestro edificio. Por lo tanto, son elementos fundamentales. ¿Dónde nace la columna exactamente? ¿En el cimiento, sobre cimiento? ¿Dónde? No, la columna puede nacer en dos elementos. O nace sobre el cimiento o nace sobre una zapata o una losa de cimentación. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nacemos sobre un cimiento, ahí es importante amarrar bien las barras para evitar cuando hacemos el vaciado se puedan mover y hagan que perdamos el aplome de nuestra columna. Porque es muy importante que nuestra columna esté bien aplomada. Ingeniero. Justamente estamos viendo en la tele unas barras, Sí. ¿no? Horizontales que están, bueno, en lo que es una cimentación, ¿no? Sí. ¿Y más o menos qué dimensiones tenemos ahí, ingeniero? Ahí tenemos una cimentación que se ve que tiene han puesto una malla, que son unas zapatas, y unas vigas, que ahí tenemos unas vigas de cimentación, que lo que hacen es conectarnos las zapatas para, como hablamos la semana pasada, trabajen toda esa cimentación en conjunto y Excelente. no tenga movimientos diferenciales que nos puedan hacer colapsar nuestra estructura. Perfecto. Muy bien. Ahora, el tema de la columna pues viene amarrado con el tema de la viga, digamos, perimetral que está subterránea, ¿no? ¿Cómo trabajan ellas? Uno es un elemento horizontal, el otro es un elemento vertical. No, el elemento vertical ha recibido las cargas de la estructura, todo lo que tiene encima, y los esfuerzos horizontales, que son de sismo o de viento. Entonces, esas cargas se las transmite a la cimentación. Y lo que hacen esas vigas de cimentación es arriostrar, para que no haya movimientos que sean diferentes entre las columnas. Y entonces eso puede hacer que esos movimientos produzcan roturas y lleguen al colapso de la estructura. Entonces lo que hacemos es trabajar en conjunto. Acuérdense que el sismo viene por el terreno. Entonces lo primero que influye es nuestra cimentación. Entonces si nuestra cimentación está bien atada es importante. Hay una cosa que hay que comentar, que cuando hacemos un cimiento hay que evitar que las grandes piedras del cimiento estén próximas a nuestras barras. Entonces ahí tenemos que dejar un espacio para que ahí entre bien el concreto, para que confine perfectamente a las armaduras de nuestras columnas. Claro, porque el concreto tiene una combinación también de diversas piedras, ¿no? Sí. Usted indica que las grandes deben estar un poco alejadas. Sí, porque el cimiento, acuérdense que es concreto ciclópeo, que es concreto con piedras grandes. Acuérdense que hablamos que del tamaño pueden ser hasta de 10 pulgadas. Muy bien. Entonces, el problema es ese, que lo que queremos es que nuestras barras estén bien recubiertas del concreto.
El concreto, acuérdense que es una piedra artificial que los seres humanos hemos conseguido hacer en lugar de tener que ir a la naturaleza para poderlas tomar. ¿Y puedo lograr esa separación ya en obra? ¿Me ayuda el vibrador? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo puedo ir? No, lo que hacemos con el vibrador es hacer que el agregado grueso, que tiene diferentes formas, forma de laja, forma redondeada, etcétera, etcétera, y dejan huecos entre ellas, entre el agregado grueso. Entonces, al vibrar, produzco un vacío y el agregado fino lo rellena y entonces hago esa masa compacta. Bien. Para que con el sellado del cemento, que es lo que liga todo, trabaje perfectamente a compresión. Acuérdense que siempre el concreto trabaja muy bien a compresión. Muy bien, ingeniero. No todos trabajan con un proyecto estructural, y en la autoconstrucción en el Perú muchas veces se asume algunas dimensiones de las columnas. ¿Qué dimensiones de aceros utilizamos, por ejemplo, para una edificación de 2 pisos, 3 pisos, digamos con una cimentación normal, ¿no? Sí, lo primero que tenemos que ver es que si es una albañilería confinada, nuestras columnas siempre van a tener la dimensión del muro. Si es muro de soga, pues será de 14 o será de 15. Bien. Y si es un muro de cabeza, será de 24 o 25. Y en la otra dimensión, como mínimo, tienen que ser de 25. Nunca menor de 25. Por lo tanto, nuestras columnas van a ser siempre del ancho del muro y como mínimo de 25. Siempre, si son columnas que van a ser rectangulares, vamos a tener que tener 4 barras. Y estas 4 barras, una en cada esquina, como mínimo tienen que ser de media pulgada. Mínimo media pulgada. Media pulgada. En una columna no se pueden poner de 3/8. Eso no está permitido. Tienen que ser de media pulgada como mínimo. ¿De acuerdo? Y luego los estribos, normalmente, como mínimo, hay gente que los pone de 1/4 de pulgada, pero yo les recomiendo que no los pongan de 1/4 de pulgada, como mínimo de 8 milímetros. Bien, mínimo 8 milímetros. Mínimo 8 milímetros. Y ahora, si quieres, después hablamos cómo es el despiece de los estribos a lo largo de la columna. Sí, justamente eso quiero conversar, ¿no? Porque estamos armándola, sí, ¿no? Y esas varillas, para que no se balanceen, pues tienen que estar sujetas, ¿no? Sí. Y son los estribos, ¿no? Sí, los estribos tienen 2 funciones. Bien. A nivel del Perú. La primera función es evitar el pandeo que se produce cuando un elemento está comprimido. Un elemento que está comprimido tiene un efecto, un fenómeno de segundo orden, que es el pandeo. Yo les recuerdo a todos, si alguno ha visto la película de Charles Chaplin, cuando él apretaba su bastón, el bastón se arqueaba. Eso es el pandeo, cuando algo está comprimido. Entonces, los estribos evitan ese pandeo. Y lo segundo también es que en el sismo, como tenemos esos esfuerzos horizontales que vamos a tener unos cortantes en nuestras columnas, lo que están haciendo es absorber esos esfuerzos producidos por el cortante, que se llaman esfuerzos tangenciales. Y entonces la distribución, si quieres explico la distribución, entonces dentro del cimiento los estribos deben de estar como mínimo 2 o 3 estribos, dependiendo del peralte que tenga nuestro cimiento. Ya. Y deben estar separados pues unos 20 centímetros. Luego, en nuestro sobrecimiento, la separación ya tiene que ser de 15 como máximo, 15 centímetros como máximo esa separación. Bien. Y luego, cuando ya salgo del sobrecimiento, ya tengo que tener una zona confinada, que como mínimo debe ser de unos 50 a 55 centímetros, donde pongo mi primer estribo a 5 centímetros de la cara superior del sobrecimiento y a continuación pongo 5 a 10 centímetros. Y lo mismo hago en la parte inferior de la viga de atado. También 55 centímetros y también voy distribuyéndolos igual. Y luego me queda un tramo central, que en ese tramo central la separación puede rondar, dependiendo, entre 20 o 25 centímetros. Muy bien, entonces según su explicación, el estribado, ¿no?, es un poco más denso, digamos, en acero, en las cercanías, digamos, con el otro elemento estructural. Claro. 5, 10, 10, 10 claro. Seguramente, y me voy a 20 en la parte central. Y luego encuentro otra vez 10, 10, 10, 5, ¿no? Los estribos no pueden tener la misma separación durante todo el recorrido. No, no. Eso está claro, ¿no? Está claro. Hay que decírselo eso a los maestritos de obra, ¿eh? Claro, cuidado. Porque yo el cortante, debido al sismo, lo tengo concentrado en las zonas de unión.
Ahí es En donde la tengo unión. los mayores cortantes. Correcto, maestros de obra, la unión, columna, viga, ¿no? O la viga de cimentación con la columna, cuidado con los estribos. El ingeniero nos dice que las separaciones pueden ir de 5, 10, 10, 10, ¿no? Y en la parte central puedes irte hasta 20, ¿no? Claro, seguramente vamos a seguir los planos del ingeniero, pero muchas veces no hay plano, pues, ¿no? Entonces hay que tratar de ver esa cosa. Ahí estamos viendo, ¿no? ¿Podríamos Sí, congelar yo esa te imagen quería comentar en una producción, cosa. por favor? Sí, Esa imagen está linda. dentro de sí. la zapata Ajá. no se deben de poner estribos. Ah, Nunca, muy bien. en la viga de Sí, cimentación, por favor. los estribos es a partir de salir de la zapata a 5 o 10 centímetros como máximo se pone el primero. Pero dentro de la zapata no, porque siempre dimensionamos la zapata para que absorba el cortante y no tener que poner estribos porque complica mucho la ejecución cuando uno pone estribos. Perfecto. Inge, no estoy viendo ahí los estribados con separación muy cercana, ¿no? No, ahí los han puesto no lo han puesto, bastante ¿no? separados. Ahí vemos Muchas que el gracias. primero debe estar a 15 o 20. Depende también porque ahí vemos que la viga de cimentación no tiene tanto peralte. Exacto, ¿no? Debe No ser tan que, profunda. acuérdense que la separación en albañilería confinada, como mucho, son 4,80 metros, 5 metros entre columnas. Claro. Y entonces, si le 4,80, quitamos exacto. la dimensión que pueda tener nuestra zapata, entonces nuestra viga de cimentación ya no va a tener tanta longitud y por eso podemos ir a un estribado. Lo normal es ir a unos 15 centímetros el estribado. Muy bien. Perfecto. Entonces, dicho esto, ¿cuál es la mezcla más conveniente o más usual que lleva una columna? Sí, bueno, yo como les comentaba, yo siempre recomiendo mínimo en la norma, nos dicen que el concreto tiene que tener una resistencia a compresión de 210 kilos centímetro 210, cuadrado. claro. Es lo mínimo, porque nos lo exige en la parte de la norma que habla de sismo. Porque si hablamos de la parte anterior nos permitiría 175, pero cuando ya tenemos una zona sísmica, como puede ser la costa, parte de la cordillera andina, entonces siempre hay que utilizar un 210. Y entonces, yo siempre les digo que es mejor premezclado. Pero si uno no tiene dinero para hacerlo premezclado, una buena proporción es un volumen de cemento, 2 volúmenes de grava y 2 volúmenes de agregado fino, de arena. Perfecto. ¿Lo podemos repetir, ingeniero, para Sí. todos los maestros de obra? Acá nos está dando el ingeniero Juan José Pesquera un diseño de mezcla en obra para concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Claro, efectivamente. Ahí va. Sí, sería 1, 2, 2. Quiere decir un volumen de cemento por 2 volúmenes de grava y 2 volúmenes de arena. Perfecto. Está Y bueno. la relación agua-cemento estaría en el 0,45, 0,50, en ese entorno. Entre 0,45 y 0,50 la relación agua-cemento. Perfecto. Ahí ya puedo hacer mi mezcla en mi trompito, ¿no? Efectivamente, en el Con esa normal, que es de dimensión, ¿no? 9 pies, que es de 9 pies cúbicos, que El es de 9 el pies normal cúbicos. que se emplea. Sí, por eso lo que hay que intentar es que por lo menos la mezcla de una columna sea lo más homogénea posible. Perfecto. Vamos a recibir algunas llamadas del público televidente que quiere conocer más acerca de la construcción. Usted nos está viendo en la televisión, en la radio estamos también. El teléfono es 251-9422, 467-4499 y también al WhatsApp 940-800-800. Estamos hablando de las columnas para todos nuestros amigos en todas las regiones del Perú que quieren conocer más a ello, que están autoconstruyendo en ese instante. Están abiertas las líneas para ustedes. Ingeniero, ¿cómo es el procedimiento de llenado de la columna? ¿Nos puede comentar Sí. acerca del encofrado Sí, primero? es importante cuando vamos a colocar el encofrado poner separadores. ¿Por qué? Porque es importante que en toda la columna mantengamos el recubrimiento. En una columna de sistema de albañilería confinada, el recubrimiento podemos ir a 2,5 centímetros como mínimo. Quiere decir que es la distancia que hay desde el estribo hasta la cara exterior de la columna. Por lo tanto, hay unos elementos que se llaman separadores para que yo pueda poner mi encofrado separado y mantenga. Entonces, como es difícil poder vibrar, porque son columnas de 2,50 metros, 3 metros, entonces es importante que en la parte inferior tengamos a un trabajador con un martillo de goma
dando golpes golpe en abajo. el encofrado Ajá. para evitar lo que se llama la segregación, lo que vulgarmente se conoce como cangrejeras. Perfecto, Es muy las importante para cangrejeras. evitar esa segregación. Las cangrejeras es que el agregado grueso se separa del fino y entonces ahí quedan esos vacíos entre el agregado grueso. Y esas segregaciones es lo que no queremos. Perfecto. Muy bien. Buenos días, bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cuál es su consulta? Sí, señor ingeniero, quería saber de ICA, ¿cuál es la separación entre columna y columna? Sí, Bonita pregunta, muchas muy gracias. bien, muchas gracias. Si vamos a hacer un muro de albañilería confenada de soga, la separación máxima es 3,5 metros. O 3,5. No es mucho, ¿eh? Porque es de soga. 3,5, Acuérdense que son 14 centímetros lo que va a tener. Si la separación, si nuestro muro es de 25, que es de cabeza, entonces la separación, la norma te permite ir hasta 5 metros. Pero yo recomiendo, incluso la norma de 0,70 te permite 4,80. Pero yo recomendaría no pasar de 4,5. 4,5. 4,5 para soga y 3,5, perdón, para cabeza 4,5 y 3,5 para soga. Perfecto. Hizo que ICA es medio sísmico, ¿no? Sí. Perfecto. Tenemos otra llamada. Buenos días, bienvenido al programa. ¿Aló? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Quisiera una consulta acerca de la columna que estoy viendo ahí en la pantalla, ¿no? Yo veo los estribos no están doblados hacia el interior de la columna, ¿no? ¿Así está bien o...? No, los o estribos quiero- perdón, no están bien doblados. Los estribos siempre se deben de anclar con un ángulo de 135 grados. Muy bien. 135. Y la longitud de anclaje que tenemos que dar es 8 veces el diámetro del estribo. Por lo tanto, si yo tengo un estribo de 8 milímetros, la longitud sería 75 milímetros el anclaje. Y si tengo un estribo de 3/8, la longitud de anclaje sería ya 10 centímetros. Ingeniero, se repite mucho este factor que ha detectado nuestro televidente, ¿no? Sí. El estribado no está bien hecho, ¿no? Sí, Digamos en la forma. porque son ¿no? estribos abiertos. Exacto. Y eso, por ejemplo, en el último terremoto que hubo en Ica, gracias al señor que habló anteriormente, en Sensico se hizo un estudio de los edificios que se cayeron y se vieron que muchos era porque sus estribos eran abiertos. Que aunque la norma los permite abiertos, pero ya desecharlos. Porque se ha Bien. comprobado que no funciona bien y que entonces se abren y ahí tenemos el problema del cordante y nuestra columna falla y si falla la columna, falla todo. Muy bien, nuestro televidente está aquí en el programa. Bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. Adelante. Aló, ¿Qué tal? ¿Cómo está? ingeniero, una pregunta, es del Braille. La columna está diseñado, ¿para cuántos pisos está diseñado, ingeniero? Perdón, no le he entendido. Sí, nos pregunta acerca del diseño de esta columna, ¿no? La que tenemos en pantalla, señor, o usted quisiera preguntar por alguna en especial. De la pantalla que está. Ah, la que está en la pantalla, ya, muchas gracias. La pantalla da la sensación de que el terreno es de buena calidad, porque se ven ustedes ahí que cuando han hecho la excavación se ve que el terreno tiene una buena calidad. Sí. Entonces, ahí se ve, da la sensación de que son barras, da la sensación, no sé si son de 5/8 o de media. Entonces, normalmente, ahí se ve que la longitud debe ser unos 25 centímetros en la dirección del muro y en el ancho da la sensación de que es un muro de soga. Da la sensación Así de es. que es un muro de Un soga. muro de soga, ¿eh? Sí, que va a ser de 15. Entonces, lo normal para esto, pues 2 alturas. Acuérdense Dos alturas, dos que niveles, dos el niveles. sistema de albañilería confinada está pensado más o menos para 3, 4 alturas. Pero siempre que pasen de 2 o de 3, hay que hacerlo ya de cabeza, no de soga. Y por supuesto hay que utilizar ladrillo King Kong, 18 huecos. King con 18 huecos, buen detalle. Efectivamente, siempre. Excelente. Adelante, bienvenido al programa, adelante. Buen día, ¿Cómo está? agradeciendo esta intervención. ¿Cómo se cura la cangrejada que deja al desnudo los fierros? ¿Qué ocurre a veces? Yo tengo ese problema. Perdón. No sé qué mortero usar, Claro. me la han dejado así. El señor habla Sí. de una columna que tiene cangrejeras Sí. y deja expuesta la varilla de acero. No, ¿Cómo entonces, la- entonces lo que usted tiene que hacer es, hay que picar hasta llegar al acero, con un cepillo metálico, cepillar bien para quitar óxido, quitar residuos que hayan quedado ahí y
darle un producto para que haya un puente entre el mortero de reparación que vamos a dar para luego evitarlo. Y ese mortero de reparación normalmente tiene una resistencia mayor que la del concreto, por lo tanto nunca va a romper. Pero es importante cepillar para quitar esas impurezas que han aparecido al estar al aire en nuestras armaduras. Ingeniero, una recomendación final para todo el público autoconstructor con respecto a las columnas. Yo lo que les recomiendo a las columnas es que sean muy cuidadosos. Sobre todo, vibren bien el vibrador entre vertical hasta la profundidad que puedan. Utilicen un vibrador de calidad. La persona que lo maneje, que tenga paciencia, que tenga, y sobre todo hay que vibrar en aquellos nudos donde vamos a tener el encuentro de las armaduras, hay que ser pacientes ahí. Eso es importante. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver seguramente más adelante más temas de la construcción porque el público también está que escucha mucho acerca de los sismos, ¿no? Y eso no es bueno. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.